Buenas. Eh, Acá estamos con Fabián Soberón, escritor del libro Edgardo H. Berg, quien se dedica a escribir novelas, cuentos, crónicas, se dedica al periodismo cultural y a ser profesor de la Escuela de Cine, de la Cátedra de Comunicación en la Facultad de Filosofía y Letras y, entre muchas otras cosas, a entrevistar y me ha invitado en esta ocasión a trabajar sobre su último libro, Edgardo H. Berg. ¿Cómo estás, Fabián? Hola Nacho, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo estás vos? Muy Tranquilo. bien, muy bien. Bueno, me alegro. Eh, bueno, ¿te gustaría que empecemos con las entrevistas? Cuando vos quieras. Dale. Te quería preguntar al principio, muy al principio del libro, en la inscripción, hay una frase por la que mucha gente ya te pregunta cosas, así que ya sabes cuál es, que es esa anáfora de la verdad lo pudre todo. Yo te quería hacer una pregunta a partir de eso, a pesar de que todo el mundo ya te hizo una pregunta sobre eso, que tiene que ver con una definición que a mí me gusta mucho sobre el documental, que dice que es el negocio que el realizador genera con la realidad en pos de la creatividad. Lo que me trae Herzog. Que Herzog dijo en una ocasión en el Tratado de Minnesota, dijo, el documental es la invención, la, la imaginación y la realización sobre la verdad y no poner una cámara a la espera de que el otro diga la realidad. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cuál es el negocio o cómo planteas vos un negocio con la realidad cuando escribes estos libros? Como por ejemplo un cuento lleno de anécdotas, perfiles de personas que existen como vidas breves. ¿Cómo es el planteo que te haces y cómo es el negocio que haces con la realidad para crear estos cuentos? A mí me interesa en particular la generación o la producción de una confusión, ¿no? Deliberada. Es decir, yo tengo un interés particular, específico, deliberado, de producir una confusión. Todo aquel que ve una película o lee un libro sospecha o supone que el libro, la película, la pintura, incluso una música, se basa o puede estar basado en un diálogo o en la realidad como fuente. Ahora bien, si nosotros partimos de ese supuesto, como espectadores, como lectores, justamente es una especie de contrato sí, de contrato tácito. Como ese contrato ya está, ya existe, lo que me interesa a mí es subvertir, digamos, las pautas de ese contrato. Es decir, cómo pueden ser leídas las ficciones si sospechamos que son crónicas o si creemos que son crónicas, o a la inversa. Si nosotros creemos que ese relato está basado en hechos reales y que da cuenta de esa realidad, ¿qué sucede si le inyectamos una dosis de ficción para subvertir el contrato tácito que hay? Y ese punto de partida es el que a mí me lleva a escribir libros como Edgardo H. Berg o libros como los que estoy escribiendo ahora o los cuentos nuevos de Edgardo Echever que no se han publicado, o una novelita que estoy escribiendo en este verano del 2023. Claro. Y en relación a este tema de la subversión, que haces una subversión de la realidad y de la crónica, o sea, de la crónica y de la ficción, ¿qué negocio entonces en ese sentido planteas o qué subversión planteas sobre la literatura de género y cómo trabajas cuando tiene que ver, lo inyectas en la realidad? Los géneros son herramientas en mi producción. Soy un lector asiduo de policiales, de ciencia ficción o de lo que Gabriel Infante llama ciencia fusión. Me parece que es un concepto más abierto y más profundo que el de ciencia ficción. Y cuando leo me entretienen, me divierten, me fascinan, ¿no? Ahora bien, eso me sucede como lector, como alguien o como espectador, alguien que disfruta de la experiencia de acercarse a esos géneros. Luego, me parece que mi relación cambia cuando voy a escribir o voy a pensar una película, un corto, porque ahí en realidad no me siento deudor o no siento digamos, el mandato de seguir a pie juntillas
las características o las pautas de cada uno de esos géneros. En todo caso, tomo de ellos, del policial, de la ciencia ficción y de los otros géneros, lo que a mí me interesa o lo que es importante tomar en cada caso para un cuento, para una novela o para un guión. Claro. Entonces ahí, en ese caso, yo no diría que tengo que cumplir con determinado mandato de qué caracteriza al policial o qué caracteriza a la ciencia ficción o la ciencia ficción, sino que en todo caso yo no pienso en términos de géneros, sino que como yo los he leído o los leo, tomo de ellos lo que me interesa tomar. Claro. Apropiación y uso, como diría Piglia. Exactamente. Claro, claro. Y así me respondió en una entrevista que le hice. Claro, de una. Y te quería preguntar, y en relación a eso, a la apropiación y uso, digamos, que para partir de eso partís de un conocimiento muy profundo sobre las convenciones que quiere, no es simplemente, o cómo es la idea de eso, es simplemente ir y subvertirlo o es algo mucho más profundo. Bueno, es una muy buena pregunta esa. En realidad, yo creo que, como le habrá pasado a Cervantes, salvando todas las diferencias y las distancias, las enormes distancias, Temporales, principalmente. temporales e intelectuales, Cervantes conocía profundamente las novelas de caballerías, es decir, no era alguien que tocaba de oído, sino que evidentemente era alguien que había leído y conocía las características de esas novelas. Creo yo que para poder subvertir un formato, un género, un estilo, uno necesita conocerlo, es decir, con profundidad. Pero también hay una relación de tensión a destacar, porque no es lo mismo subvertir algo porque uno rechaza eso, que es lo que sea, sino porque surge la necesidad de subvertir a partir de la fascinación. Entonces hay una relación de tensión ahí entre la fascinación por un elemento del policial negro, por ejemplo, y la combinación con un elemento de la ciencia ficción, y ahí ya se produce un desplazamiento que luego puede convertirse en una subversión, pero no es deliberado en todos los casos, en algunos casos sí, en otros casos no, aunque hace rato dije que era una subversión deliberada, digamos, un trastoque deliberado, pero supongo que en algunos casos se da eso de manera totalmente consciente y en otros casos se me escapa. ¿Quién puede decir que controla todo lo que está creando, ¿no? Lo que está Claro, claro. haciendo? Yo no me animaría a decirlo, digamos. Perfecto, claro. Hay una cuestión del libro que me llamó mucho la atención, que luego noté su repetición en otros libros tuyos, que es el trabajo con el tema de las construcciones de las oraciones, digamos, ¿no? Uh-huh. Que es una construcción de medida, digamos, ¿no? De oraciones que son puntuales, cortas, con una fuerza, digamos, con la que trabaja que es muy puntual. Y en relación a eso, yo por un momento, cuando leía, me estaba recordando a Hemingway, Uh-huh. por momentos, hasta que leí el libro El Instante, que en el libro El Instante me encontré con Rodolfo Walsh adentro. Y fui y repasé Rodolfo Walsh justamente por eso y me he dado cuenta que también tiene una construcción similar. Y en ese sentido te quería preguntar si sos deudor de alguien o de algo en relación a tu forma particular de escribir, o si tienes algún interés. Bueno, a la hora de mencionar los maestros o los autores que son una referencia para mí, la lista es, yo diría, casi infinita, es decir, es una lista muy grande, ¿no? Esta biblioteca, para empezar, digamos, es decir, quiero decir, hay muchos autores que he leído y de los que creo haber tomado algo de ellos. Ahora bien, me parece que no solo un autor es aquel que se hace a partir de sus lecturas, sino también de cómo lucha o lidia con esas lecturas. Es decir, cómo se desembaraza, cómo hace para matar al padre, para decirlo rápidamente. Es decir, un autor que yo leí mucho cuando tenía 20 años, digamos, en la década de mis 20, fue Borges. Y el problema que tiene Borges, que lo dicen todos aquellos que lo han leído y lo han admirado, como me pasó a mí, es que uno casi no puede salir de él, como si Borges mismo fuera un laberinto, digamos, ¿no? Y uno ingresara ahí, Claro. uno ingresa a ese autor. Entonces, el gran problema con Borges fue salir de Borges. O sea, evidentemente la huella de Borges está, nadie yo no quiero negarla ni me interesa negarla, pero el problema es cómo haces para no
imitarlo a Borges. Esa es una cosa que dice Monterroso en uno de sus textos importantes, que el problema no es entrar sino salir, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo intenté salir de Borges, es decir, no convertirme en un prodigioso mono, como diría el propio Borges, ¿no? Bueno, ahí fue el problema. Entonces, en todo caso, yo diría que para escribir como escribo en este momento, tuve que salir de Borges, intentar salir por lo menos, y creo haber salido, y ya esa salida, esa necesaria salida, ese escape, implicó romper con ciertas marcas de la escritura borgesiana, e implicó también pasar por otras lecturas que me ayudaban a romper. Era tan potente la influencia de Borges en la construcción de la oración, estamos hablando de eso, que necesité ayuda de alguna manera, como si fueran apoyos para poder salir. Y me parece que el hecho de haber salido, espero, indemne, implica ya una victoria, y creo que de hecho una parte de esa construcción, esa manera de construir las oraciones, tiene que ver con la huida de la prosa de Borges. O sea que uno podría decir que, o yo podría decir, que mi prosa es el resultado de haber salido indemne de la influencia de Borges. Claro, y de estar en constante conflicto con eso, Con digamos, eso, con no exacto. volver. Exacto, con no volver. Claro, claro. Quizás cuando me haga ancianito vuelva y acepte que soy un prodigioso mono. Eh, aún así, en relación a la pregunta anterior, y volviendo a Rodolfo Walsh, Sí. digamos, te quería preguntar que cuál era tu relación con la crónica. Según yo tenía entendido, ¿trabajaste o trabajás escribiendo crónica? Sí, hubo un momento en los libros que iba publicando, hubo un momento en particular que me fascinó la escritura de no ficción, porque yo había escrito una serie de libros, además de lo que había publicado, había escrito libros que no están publicados, que de alguna manera tomaban como núcleo, como contenido, como tema de esos libros, asuntos que estaban desvinculados de la realidad cotidiana. Concretamente en Vidas Breves, en el instante, trabajaba con problemas, con tensiones, con temas, con personajes que se desvinculaban de la realidad cotidiana. Entonces, venía trabajando en esa línea que estaba vinculada de alguna manera con el universo de Borges y de Marcel Schwoff. Ese esteticismo controlado, preciso, digamos, como diría Piglia, de la hipercorrección burguesa, ¿no? En ese marco me encontré con la crónica como un género que de alguna manera desactivaba el sistema de la hipercorrección burguesa. Y esa desactivación me gustó mucho porque me dejaba huérfano, de alguna manera, porque no tenía que ajustarme a ese sistema, al sistema esteticista, a lo Borges y a lo Shaw. Me dejaba huérfano, y esa orfandad me obligaba a relacionarme con otras formas que tenían que ver claramente con la no ficción, por supuesto, y a explorar un relato en oposición a lo que venía trabajando, que es un relato cuyo mandato principal es decir algo sobre lo más inmediato, sobre la cotidianeidad, sobre lo cotidiano. Claro. Entonces, de alguna manera me permitió cambiar el sistema y de pensar la literatura. Entonces empecé a pensar que se podía hacer literatura, como ya lo habían hecho, por supuesto, miles de personas, a partir de la demanda de la realidad, pero siempre manteniéndose alerta, siempre manteniéndome alerta en la construcción de la frase. Pero ya era distinta la alerta, porque ahora no era de alguna manera la poesía como género, quiero decir, la que comandaba o dirigía mi proyecto estético, sino que era la realidad. Entonces, de alguna manera podríamos decir que la frase es un umbral, es un gozne. Y la frase, en los primeros libros y en los primeros proyectos de escritura, estaba dirigida por la poesía. Y la realidad no importaba. Acá, era del otro lado del gozne, digamos, estaba la realidad, que es la que demandaba ahora. Entonces, la frase oscilaba entre la demanda de la poesía y la realidad, más tensionadas de la realidad. No sé si la imagen Sí, 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 sí. ayuda. Sí, 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 entiendo. Es interesante eso sobre cómo
cómo cambia formalmente eso por una demanda, por las demandas, digamos, Ujú. que es básicamente también la tensión que existe entre la ficción y el documental, Eh, digamos, es Creo que sí, básicamente eso, creo que sí. que tiene que ver con, bueno, un poco con esto, con que la ficción demanda una cantidad de poder por sobre la puesta de escena que en teoría no tiene el documental. Ujú. Es algo que se puede poner en duda y que se me hace que en un libro como Edgardo Alcover lo pone en duda todo el tiempo, Justamente. que por eso es tan buena la inscripción de yo impugno la ficción, no, impugno la verdad, la hago pasar por ficción, así dice la frase, muy bueno. Así que bueno, en fin. Y uno de los temas transversales que me parece que es muy importante que trata Edgardo Echeverri es su relación, la relación del libro que es intrínseca con el pasado. Entonces yo en ese sentido te quería preguntar que, ¿qué función cumple el pasado? ¿Qué función cumple el que siempre vuelvas al pasado para enriquecer este libro? ¿Y qué valor le da al pasado a partir de eso, digamos, ¿no? O sea, ¿qué valor el pasado le da a Edgardo Echeverri y qué valor Edgardo Echeverri le da al pasado, digamos? Bueno, es una muy buena pregunta. A ver, ahí hay varias cuestiones en la relación entre escritura y pasado. Si nos remitimos o me remito a los libros El Instante, Vidas Breves y los otros libros que están inéditos, ahí claramente la escritura está trabajando con ese pasado, que en algunos casos es más imaginario que real. En Edgardo Echeverri hay una relación con el pasado, pero en la mayor parte de los casos, diría yo, en la mayor parte de los cuentos, el pasado es imaginario. O sea, es un pasado que debe tener o debería tener o tiene hebras vinculadas con lo que nosotros llamamos sin mayores digamos, elaboraciones, realidad, algunas hebras de la realidad, pero me parece que en la mayor parte de los cuentos ese pasado es construido, elaborado, creado. Entonces, yo diría que los textos claramente hacen alusiones a... Estoy pensando sobre todo en el personaje de Edgardo Echeverri, ¿no? Hacen alusiones a mi relación con Edgardo, el propio Edgardo Echeverri, que vive en Mar del Plata, que es profesor universitario, que trabaja en la cátedra de literatura argentina. Pero a partir de ahí hay una construcción, claramente, desde la imaginación. Ahora bien, creo que, creo, creo que los cuentos se complejizan porque además introducen, además de ese pasado imaginario, deliberadamente imaginario, en la trama del personaje de Edgardo Echeverri, en la construcción de la trama del personaje de Edgardo Echeverri, aparecen fogonazos, relaciones con pasados paralelos en tiempos distintos, vinculados con el pasado argentino, latinoamericano y mundial, ¿no? Por ejemplo, doy un ejemplo, la visita de Ortega y Gasset, del filósofo Ortega y Gasset, a Tucumán, esa visita existió, efectivamente. Y tal cual uno lee cuando investiga, el filósofo Rouget se encontró con Ortega y Gasset, lo recibió, dio un discurso. Esa referencia es una referencia que podríamos llamar histórica, es una referencia histórica. Ahora bien, luego eso ingresa en el aluvión, en la banda de Moebius, de las tensiones de la realidad y la ficción, donde, bueno, el objetivo en la escritura es poner en duda, ¿no? ¿Qué de todo aquello a lo que se refiere el libro existió efectivamente, sucedió tal como se dice que sucedió o no? O sea que, claro, cuando ingresa en ese mare magnum, en ese flujo, en ese río de Heráclito, digamos, Sí, sí. de relaciones, de tensiones y de conflicto entre lo que efectivamente ocurrió y lo que no ocurrió, eso se puede perder, pero efectivamente hay una combinación en el libro entre el pasado real y el pasado imaginario, podríamos decir así. Claro. Y en esta idea de crear un pasado, digamos, un pasado imaginario, de crear un pasado, de la invención, la realización de Herzog, digamos, sumado a la existencia de un pasado, digámosle, como usted dijo, real, Uh -huh.
en esa mezcla me parece que hay una reflexión muy importante sobre el valor que tiene la memoria, digamos, ¿no? Y me gustaría que si podés profundizar un poco más en las reflexiones que haces sobre la memoria a partir de este libro, digamos. O qué implicaciones importantes podría tener actualmente el hablar y entender la memoria, digamos. Sí, es una pregunta muy interesante y muy amplia. Yo creo que habría que pensar ahí en varios tipos de memoria. Por un lado, la memoria individual, la memoria colectiva, la memoria familiar, las memorias generacionales, si es que tal cosa existe. Porque yo pensé, mientras te escuchaba, pensé en que de una generación a otra, o de un tiempo a otro, sin pensar en generaciones, de una década a otra, o de un medio siglo a otro medio siglo, hay cuestiones que se pierden, porque el olvido es más poderoso que la memoria. Claro. Entonces, la memoria siempre lucha como un caballero inexistente, al modo de Calvino, ¿no? Y sale perdiendo, digamos. Entonces, si lo pensamos en términos de mandato, es decir, hecho de recuperar un pasado para que la generación que sigue sepa de la existencia de determinado fenómeno, yo creo que la literatura, o la ficción por lo menos, no debería tener ningún mandato. O sea, no debería cargar con ningún mandato, ningún peso. Ese elemento del esteticismo que aún pervive en mí, es esta idea de que la literatura, la ficción no tiene una función necesariamente social de la memoria social, de recuperar la memoria social, lo podría sostener ahora. Ahora bien, me parece que a veces, cuando un escritor o cuando un libro no se propone seguir un mandato, en algunas ocasiones puede tener la función, aunque no la haya querido tener de manera deliberada o de manera intencional. ¿Qué quiero decir? Quizás, quizás, si alguien lee Respiración Artificial de Ricardo Piglia hoy, y a través del libro se interesa por las discusiones entre Sarmiento y Alberdi, o entre Rosas y Sarmiento en el siglo XIX, el libro funciona, la novela de Piglia, funciona como una memoria no intencional de esos pasados. Y quizás un lector un poco más activo recupera esos hechos a través de la lectura de esos libros a los que remite el libro de Piglia, y entonces el libro el libro de Piglia, en una memoria no intencionada. Si es que tal cosa sucede, quizás mi libro, Edgar Echever, funcione de alguna manera como eso. Es decir, yo no lo escribí pensando en que tenía la obligación, o que mi libro tenga la obligación, o tenga el mandato, o deba seguir el mandato de recuperar determinados pasados. No lo escribí con esa intención. Yo creo que ese sí es el trabajo de los historiadores, claramente. Lo saben todos los historiadores, no hace falta que lo diga yo. Y, pero claro, la literatura, y ahí es donde aparece de nuevo esta frase que está en la inscripción, no tiene ninguna relación con la verdad. Es decir, no tiene ninguna obligación con la verdad. Que eso no significa que no tenga ninguna relación in toto, es decir, en su totalidad. Quizás la verdad aparece, pero no intencionadamente. Es decir, no es el objetivo último para mí de la ficción, decir la verdad. Me parece que justamente cuando un autor de ficciones, tiene la pretensión única de que su libro diga la verdad sobre algún fragmento de la realidad, o sobre una parte de la realidad, comete un error. Y probablemente el libro se arruine. Es decir, claro, o la película se arruine. Claro. Que después la verdad aparezca, bueno, está muy bien. Es decir, nadie va a discutir eso, pero no creo que uno tenga que escribir, sobre todo si hace ficción. Eso creo. Es decir, no tiene la obligación. Luego, cada uno hace lo que quiere y lo que puede con lo que lee y con lo que mira, ¿no? Quiero decir, con las películas que mira, y encuentra en esas películas lo que puede y quiere encontrar. Me parece que en ese sentido el trabajo con la memoria en Edgardo Echeverri es un trabajo no intencional. Es decir, yo no tuve la intención de que se recuerde la llegada de Ortega a Tucumán, o la visita de Ortega al frente de la Plaza Independencia,
o al lugar que fuera, que estuvo, para que alguien se entere de esa visita. En todo caso, si eso sucede, si alguien se interesa por eso, está muy bien, pero ese es un efecto de la lectura, digamos. Claro. No sé si a eso se estaba refiriendo con la pregunta. Sí, sí, eso me refiero con la pregunta. Sin embargo, a mí me parece que el trabajo que hay sobre ciertos momentos históricos me parece que sí son como repetitivos a lo largo de varios cuentos y me parecía que había como un trabajo fuerte en querer recuperar ciertos elementos, digamos, sobre el pasado. Por ejemplo, son varios los cuentos que y de alguna manera están cronológicamente, digamos, ordenados, en decir, esto sucede antes que esto y es importante que se desarrolle de esta manera, porque en más de una ocasión se vuelve a la historia del peronismo, en más de una ocasión se vuelve a la historia de los militares, como cosas que son secuelizadas, digamos, son una detrás de la otra, digamos. También es más de en una ocasión el tema de que reflexionar sobre el pasado argentino del siglo XIX, digamos. Y, y Perdón, te sí, interrumpo solo para decir esto. Estoy de acuerdo con lo que decís. sí, sí, No creo que sea desacertado. Ahora, yo mientras te escuchaba, pensé que eso puede responder a las taras de un autor. sí, Es decir, a las manías de un autor. claro, ¿No? Es decir, tranquilamente tiene que ver con los temas o los asuntos o los problemas que a mí me fascinan. claro, Y cuando digo fascinan, quiere decir que me atrapan y de los cuales no los puedo soltar. Es decir, claro, y a eso le llamo manía. Ahora, la pregunta que me hice mientras te escuchaba con respecto a esto es, ¿cuánto de eso que sucede en los cuentos, de lo que está trabajado en los cuentos en relación con el pasado, responde a la manía mía, a una manía, o a cómo la época habla a través de mí? claro, ¿Qué quiere decir? Inevitablemente somos seres que vivimos en un tiempo, ¿no? Como Borges dice a propósito de Fervor de Buenos Aires, Luna enfrente y de Cuaderno de San Martín. Yo me había propuesto ser argentino, dice, pero no me había dado cuenta que ya lo era, ¿no? Entonces él había hecho había tenido la intencionalidad de remarcar con ciertos vocablos su argentinidad, ¿no? Y dice, no hacía falta, yo ya era argentino y eso estaba en el libro. Entonces, acá yo podría decir lo mismo, es decir, salvando todas las diferencias. ¿No será que la época está hablando, mi generación, mi tiempo, mi recorrido vital, está hablando a través de estas referencias que vos decís, estos claro, pasados? claro, claro. Entonces, pero la pregunta que me hago a partir de eso es, ¿no será que también eso tiene que ver con una tara, sencillamente, y a otras personas, a otros autores, cineastas, pintores, la época los atraviesa de otra manera, entonces recuperan otros fragmentos de esos pasados? Claro. Ahí hay algo misterioso, digamos. Claramente la literatura tiene que ver con algo misterioso, el cine tiene que ver con algo misterioso, hay algo que uno no puede controlar, que no sabe cómo definirlo, no puede agarrarlo, no sé. Claro, perfecto. Eh, la otra cosa que me hizo reflexionar la respuesta anterior fue que entonces te parece que quizás sea más importante a la hora de la escritura y de la escritura de la escritura en general y de la ficción en particular, el trabajo con el compromiso de los autores con el lenguaje y con las formas y no necesariamente con compromisos externos de tipo el compromiso con la historia, con los sujetos, Bueno, ¿no? Quizá, eh, ese también quizás sea otro debate, un debate aún de índole quizá ético también, uh-huh, dependiendo si, por ejemplo, trabaja con un género como el documental, digamos, ahí es como el debate es como más visible, uh-huh. sin embargo también tiene que ver con eso, digamos, me parece. Sí, yo te diría lo siguiente respecto a esa pregunta, que por supuesto he pensado sobre este asunto. A los 20 años yo te hubiera respondido que sí, que efectivamente no me importaba el contenido de la historia. Me importaban sobre todo las formas, los procedimientos, las herramientas, etc. Pero después de haber escrito ya algunos libros, me doy cuenta que hay ciertos temas, ciertos asuntos que se repiten. Entonces, aunque uno quiera hacer de cuenta que los temas no importan, claramente hay ciertos temas que me convocan más que otros. Me atrapan, me fascinan, me interesan. Entonces, evidentemente, si hay temas, problemas, historias, conflictos, enfrentamientos entre personajes, entre asuntos, entre cuestiones del pasado y del presente que me interesan más que otros, entonces inevitablemente no podría decir hoy que solo me importa la forma o las formas o los procedimientos o las construcciones. Sí, eso es lo más importante, creo yo,
pero hay ciertas cuestiones que me interesan más que otras, y cuando voy a investigar para escribir un cuento o una novela, cuando digo investigar, quiero decir, me pongo a leer, y a leer con interés para tomar ciertas maneras de cómo resolvió Philip Dick determinada cuestión en una novela, o cómo hizo Shakespeare para resolver un conflicto dramático. Claramente es porque esos temas me interesan más que otros. Claro, perfecto. Eh, en relación a los autores, digamos, y al término de la cuestión de la escritura, de la estructura con la que generas los cuentos, hay un cuento en particular que me llamó mucho la atención porque nombra a Borges, y en el mismo le conferís a Borges algo llamado una estrategia del despiste, que me llamó mucho la atención porque yo en realidad yo sentía, cuando yo leí eso, yo sentía que en realidad estabas hablando de tus propios cuentos, y yo te quería preguntar en relación a eso, si quizá la escritura la estructura con la que creaste los cuentos o algunos de ellos se generaba a partir de cómo despistar a los lectores, y quizá tiene que ver con algo que has dicho antes, que es cómo generar confusión en los lectores. Te quería preguntar si en realidad, más allá de si es o si no un invento tuyo lo de Borges, es si es algo que usaste vos cuando creaste estos cuentos, algunos. Es muy sagaz tu observación, muy atinada además. Sí, claramente el despiste es algo que me encanta, y que incluso sucede en mi vida cotidiana, es decir, en mis conversaciones con Bruno, con mi hijo, o con mi esposa, con Denise, o con Catalina. Es decir, me parece que ellos te podrían decir que a veces en las bromas, digamos, en los almuerzos, aparece esta idea de despistar, de generar un despiste, un desvío, una bifurcación, ¿no? Y sí, claramente es algo que me interesa trabajar en la ficción, ¿no? Desde la idea de falso documental, ¿no?, hasta la hiperficcionalización, como le llamo yo a este trabajo en el libro de Edgar Echeverri. Es decir, ¿por qué hiperficcionalización? Porque son capas de ficción que se superponen, casi como si fueran, ¿no?, muchas capas que forman una especie de colchón, ¿no?, donde, claro, la idea es que son tantas capas de ficción que ya no se sabe dónde está la realidad, digamos, ¿no? Y en ese sentido el modelo es Don Quijote. Don Quijote, claramente, Don Quijote, que hace alusión al propio Don Quijote, es lo mejor que puede sucederle a la ficción, digamos, ¿no? Donde en realidad pareciera que nos perdemos en una especie de laberinto de ficción donde, bueno, no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde estamos. Y eso a mí, al contrario de lo que sucede a algunos lectores o a algunos escritores o a algunas personas que no son escritores o no son cineastas, les produce angustia, porque me han dicho algunas personas que eso les produce angustia. A mí me produce fascinación, me encanto, me parece divertido incluso. Es más, la idea de que la verdad lo pude todo tiene que ver con que elimina la posibilidad del placer, de la diversión. Porque finalmente la ficción, el cine, incluso el cine de Tarkovsky, digo incluso porque parece que es un cine solemne que está lejos de esta idea, a mí me produce diversión. Como me producía diversión Borges cuando los leía a los 20 y alguien me escuchaba que me reía a carcajadas y no entendía por qué me reía y porque me parecía divertido. Entonces, claro, ahí la pregunta es, ¿qué entendemos por diversión? O sea, Claro. ¿qué divierte a cada una de las personas? Porque a algunos les divierte, no sé, un chiste de humor negro, a otros Borges, a otros Shakespeare, no sé. Claro. En ese sentido es cierto, al menos en mi experiencia, leer Edgardo Echeverri me ha parecido súper lúdico, en ese sentido. Y también te quería preguntar eh, sobre, en ese sentido, la escritura que planteaste acá, ¿fue también una experiencia lúdica para vos o para lo que, los distintos implicados y demás? Sí. Fue una experiencia lúdica. ¿Cómo fue la escritura? ¿Cómo fue lo lúdico al escribir estos cuentos, digamos? Bueno, yo creo que escribo principalmente para divertirme, es decir, y de alguna manera, esto ya lo han dicho tantos autores, la escritura se convierte en una continuación de la lectura. Entonces, si a mí me divierte, me entretiene, me fascina, me encanta, me produce placer leer, en ese sentido busco que la escritura sea una continuación de la lectura. Ahora bien, luego, cuando empieza el trabajo de armado, de estructuración de los textos, ahí sí hay algo trabajoso y algo que tiene que ver con
las manías, digamos. Es decir, quiero decir, o para decirlo de la manera más psicoanalítica, con el espíritu obsesivo, es decir, inevitablemente uno tiene que organizar, ¿no? A mí, ahí me acabo de dar cuenta de algo, me divierte el desorden, el caos, las relaciones intempestivas, los vínculos que parece que no existen, las relaciones entre una película y otra que parece que no tienen ninguna relación. Eso me fascina. Entonces, desde ahí escribo. Ahora, luego, cuando tengo que armar los cuentos, necesariamente necesito darles un orden, porque claramente la literatura produce un orden falso. Es un orden que no existe en la realidad. Y bueno, cómo hacer para generar verosimilitud implica pensar en cómo ordenar para que eso parezca un orden real, ¿no? Para que parezca que eso que estamos leyendo es la realidad. Y si además eso está atravesado por sucesivas capas de ficcionalización, el trabajo se complejiza. Claro. Se vuelve como parte del propio lector el encontrar un camino para comprender y poder separar qué de esto es real, qué de esto no es, y qué me está queriendo decir acá Fabián entre todo lo que quiero desmenuzar y separar, digamos. Muy interesante. Una cosa que me gustó mucho, que noté en la preparación, en la lectura para esta entrevista de varios libros tuyos, fue que hay un personaje que se repite mucho, que es el personaje de Arturo Serna, que es un sujeto que escribió el prólogo de Vidas Breves, despotricando contra Vidas Breves, hasta cierto punto. Sin embargo, se vuelve a aparecer en tus libros en el instante, y encima de todo le da el título al libro. Del libro, cuando él dice en Vidas Breves, lo único que puede hacer Fabián es capturar el instante, y el siguiente libro se llama El Instante. Y en ese libro lo pones de personaje de un cuento, que ese cuento es El Gordo, para que veas que le hizo un seguimiento, que es el cuento con el que inicia Edgardo H. Berg. Y no solo eso, sino que él aparece en varios cuentos y escribe el epílogo de Edgardo H. Berg. Y la pregunta que yo te quería hacer es que cómo reconciliaste esta amistad de letras con él, digamos, o cómo se conocieron está en el libro, por suerte, pero el cómo se reconciliaron, o cómo se reconciliaron a un nivel de letras también. Bueno, vos marcaste un recorrido muy preciso de la aparición y del desarrollo de este personaje, Arturo Serna. Para los que no lo sepan, Arturo Serna es un heterónimo, es decir, es un autor inventado. Esta invención responde a un gesto de imitación de lo que hace Pessoa, Fernando Pessoa, que él inventó sucesivos heterónimos. Yo quise hacer lo mismo, y Arturo Serna nació un día del año 2007, si no recuerdo mal, porque me propuse escribir el prólogo, como vos dijiste, de Vidas Breves. Y quise inventarlo para que alguien dijera algo sobre el libro en contra de lo que yo había escrito. Entonces, yo diría que Arturo Serna surgió como un oponente. Claro. Y luego se incorporó a algunos cuentos, pero el propio Arturo Serna hizo su recorrido, en qué sentido que yo seguí escribiendo, bajo ese ropaje, digamos, buscando ser otro, ¿no? Claro. Y de alguna manera diría que la creación de heterónimos, porque creé ese y después creé otros, que no han sido publicados. En realidad algunas columnas en Viceversa, en la revista de Nueva York, aparecieron algunos otros, un par de heterónimos. Y yo diría que en realidad no hay amistad con Arturo Serna, hay disputa, que si en algún texto aparece que parece que es una amistad, no lo es. Puede haber alguna aproximación, algún acercamiento, digamos, pero nunca hubo, digamos, una verdadera amistad. En todo caso, eso espero. Quise que en el libro de Edgardo Echever apareciera como alguien que es más amigo de Edgardo Echever que de mí. Claro. Y eso se mantiene hasta hoy, ¿no? Creo que el día que, si se produjera una verdadera amistad, un acercamiento real con ese heterónimo, desaparecería el heterónimo, ¿no? Claro. Dejaría de ser un otro para convertirse en mí mismo. Claro. Claro, como planteas la idea de rivalidad, tiene sentido. Claro.
pero algo que tiene que ver con la caracterización de este personaje que me llamó mucho la atención es en un cuento muy específico que es Arturo Serna por Berge. Ujú. En ese cuento hay una descripción que me llamó mucho la atención sobre el padre de Arturo, que dice específicamente que él no logró escapar de la enfermedad de la juventud argentina en relación a lo que tiene que ver con la precoz militancia, la precoz militancia política. Y yo te quería preguntar que, o sea, qué implicancias o reflexiones tenés sobre esa enfermedad, digamos, como bien llamada en el libro Enfermedad, y sobre la memoria, digamos, qué reflexiones tenés sobre todo lo que hemos visto hasta ahora en la entrevista a esta enfermedad a la que dice que tiene el padre, que es la única relación que mantiene con su hijo, se dicho de paso, o sea que si los dos no fueran peronistas no serían padre e hijo, más o menos. Bueno, ahí aparece, creo yo, una marca de mi relación de oposición, ¿no? De enfrentamiento a Serna, porque Serna es un escéptico extremo, digamos, un escéptico militante, es un escéptico radical, y Serna tiene una mirada, como diría un peronista, antiperonista, digamos, ¿no? Y por eso hace esa referencia ahí en el cuento a esa enfermedad de la juventud, porque entiende que alguna vez fue peronista y ya dejó de serlo y que eso implicó digamos, dejar de estar enfermo. Yo no tengo esa mirada sobre el peronismo, es decir, no creo ser, digamos, antiperonista, no lo soy, y eso me separa de Serna. Tengo, por supuesto, una mirada crítica, es decir, no podría decir que soy peronista, no lo soy, pero no me considero un antiperonista. Entonces, ahí creo, busco marcar una diferencia de tensión, de lejanía, de diferencia clara, contundente con Serna, porque Serna es antiperonista, deliberadamente antiperonista, e incluso textos que se publicaron en Viceversa, en la revista de Nueva York, él ataca, como si fuera un caballero existente, en este caso no inexistente, ataca con su daga, con su espada, con todo lo que tiene a mano al peronismo. Incluso escribió una columna sobre la música y el peronismo muy dura. Y yo no pienso eso. Es decir, no tengo esa relación con el peronismo. No sé si respondo a tu pregunta. Claro, claro, sí, sí, pero y también pero en relación también a lo que tiene que ver con la postura crítica que vos tenés, me parece que qué reflexiones podés tener sobre qué construcción se puede hacer sobre el por qué, o qué explicación se puede tener sobre el por qué hay una militancia tan precoz, y al mismo tiempo que qué trabajo tiene eso que ver con una construcción crítica, no solo del peronismo, sino también del pasado, digamos. Como, Ahí ya entiendo a dónde va tu pregunta. claro, Me parece que uno, en este país sobre todo, ¿no? En Argentina, cuando tiene 18, 19, 20, 25 años, o incluso hasta los 30 y pico, diría yo, y puedo hablar de eso a partir de mi propia experiencia, digamos, no estoy tratando de elaborar categorías generales, ¿no? Estoy hablando más de lo que me pasó a mí. Aunque esto pueda ser extrapolable a otras situaciones, pero me parece que pienso sobre todo en mi experiencia, en mi recorrido. Cuando yo tenía esta edad, y me parece que eso le pasó a algunas personas que conocí, sí puedo hablar de otras personas, ¿no? Del arco de influencia de alguna manera. Esa edad es más pregnante para la militancia. Esa es mi experiencia y fue la experiencia de algunas personas. Sobre todo la adhesión fervorosa y casi ciega, o sin el casi ciega, a ciertas ideas políticas. Y me parece que a partir de esa experiencia es que pude construir el personaje de Serna, o esta idea de que él tiene una juventud enfermiza, de adhesión fervorosa y ciega, ¿no? Me parece que esa es una experiencia que tuvieron y tienen algunas personas en este país, y que luego, si bien es cierto no podría hablar de enfermedad, como habla Serna, porque no creo que sea una enfermedad, creo que es un momento de la vida, sí podría decir entonces que luego eso se atenúa de alguna manera, o no, en algunos casos, algunas personas como Rodolfo Walsh, por ejemplo, que murió
asesinado por la dictadura y fue desaparecido. No creo que él haya atenuado su militancia hasta la edad en la que lo mataron, ¿no? Claro. No creo que esta sea una experiencia ni que deba ser común, ni que deba ser tomada como paradigmática. Solamente es una lectura de algunos sucesos que me ocurrieron a mí, que le ocurrieron a algunas personas que yo conocí a esa edad, quiero decir. Claro. No sé si esto Sí, responde. sí, sí. Y ya como para terminar, quería hacer una pregunta como por más ligera, Ujú. más- y por disfrute personal, digamos, por pura curiosidad, si el Club de los Escépticos es una referencia al club de ojos bien cerrados de Kubrick. Esa es mi última pregunta. A decir verdad, no, no es una referencia, sino que surgió a partir de una idea que leí en un libro de Bunge, de Mario Bunge, Las Memorias, así se llama el libro. Bunge hace una referencia precisa a la idea de formar una sociedad de escépticos, que él la formó, se empezó a existir y luego desapareció. Y justamente a partir de esa lectura, en el libro de las memorias de Bunge, es que a mí me pareció que podía existir esa sociedad de escépticos Claro. como una especie de avanzada en contra de la mirada neoconservadora o ultraconservadora que hay en la actualidad. Entonces, como si fueran dos bandos que se enfrentan en la ficción y Claro. quizás en la realidad, es que surgió ese club de escépticos. Claro. Yo particularmente tengo una fascinación por Kubrick Ujú. y viendo la cantidad de referencias que existían dentro del libro. De hecho, el libro, justamente el cuento anterior al Club de los Escépticos, aunque ya existían referencias al Club de los Escépticos en otros cuentos, terminaba reflexionando sobre Kubrick y 2001 Odisea en el espacio. Ujú. Fue que terminaste pensando en que había una especie de relación. Me parecía súper interesante y así que, bueno, de ahí vino mi Claro. pregunta, mi fascinación por ese cuento. Ujú. Bueno, ok. Esa fue mi entrevista. Muchas gracias por todo. No, al contrario. Muchas gracias a vos y a los chicos.